Hola, hola a todos y gracias por estar aquí conmigo un día más, por casualidad o no. Hoy hablaremos del caso que tiene que ver con Slenderman, sí, ese personaje ficticio que da un poquito de miedo, que se han hecho películas, juegos y documentales de Slenderman o del caso que os traigo hoy aquí. Que yo para hacer este caso vi el de HBO, que os lo recomiendo porque la verdad es que está muy bien, así que si queréis podéis ir a verlo. Pero antes de empezar quiero deciros que os pido perdón por las palabras que no pronunciaré bien, porque como es en inglés, pues ya sabéis, no se me da del todo bien, así que intentaré hacer lo mejor posible. De todas formas os escribiré siempre los nombres para que así vosotros lo podáis ver bien. Y os dejo por aquí mi Instagram y mi TikTok. Y ahora sí, empezamos. Nos situamos en Waukesha, Wisconsin, en el año 2014. Es una ciudad no muy grande y por eso se conoce todo el mundo. Esta ciudad también está rodeada de bosque, que será importante más adelante. Además de que la religión principal es la cristiana y por eso tiene varias iglesias. El 30 de mayo de 2014, tres amigas estaban celebrando el cumpleaños de una de ellas. Estas tres amigas, una se llama Morgan Geyser, otra es Peyton Lettner y Anissa Weier, ¿vale? Y están celebrando el cumpleaños de Morgan, que está cumpliendo 12 años, ¿vale? Están en su casa porque ha decidido hacer una pijamada ahí y todo, y en una de esas están hablando y todo y Peyton nota que Morgan y Anissa están hablando de manera rara, que ella no consigue entender, pero bueno, que como están de celebración y todo, pues decide pasar porque ella quiere pasárselo bien con sus amigas, como es normal. Y se van a dormir y al día siguiente se despiertan muy temprano, hay que decir, creo que sobre las 6 o 6:30, para ser sábado es muy temprano, la verdad. Y bajan abajo a desayunar, que la madre de Morgan había preparado un súper desayuno con un poco de todo. Ya sabéis que los desayunos en Estados Unidos son muy importantes. Y es entonces cuando Morgan le pregunta a su madre que si pueden ir al parque que está al lado de casa. Y ella, claro, acepta. Y entonces se van, después de desayunar esas tres amigas, a jugar al parque. Están ahí un rato y todo cuando deciden entrar en los aseos públicos. Y ahí hay un momento en que Anissa le dice a Peyton que se siente y que se haga la dormida, que cierre los ojos. Peyton, claro, no lo hace y entonces es cuando Anissa le coge la cabeza y se la estampa contra la pared. Pero con suerte que Peyton es bastante espabilada y consigue escaparse, ¿vale? Claro, ella en ese momento alucina, dice, pero ¿qué haces? ¿Por qué me estás intentando hacer daño? Bueno, entonces empiezan a discutir y todo, pero al final acaban medio arreglando y deciden seguir yendo a jugar fuera en el parque. Después de un tiempo, Anissa y Morgan le dicen a Peyton que quieren ir a jugar al bosque, porque como os he dicho antes, la ciudad está rodeada de él. Y entonces empiezan a coger un camino para dirigirse al bosque, las tres amigas. Están ahí jugando, viendo los animalitos, hasta que se les pierde la pista de estas tres niñas. Y para poneros un poco en contexto, os voy a contar un poquito más sobre estas tres amigas. Todo comenzó con la amistad entre Morgan Geyser y Peyton Lettner, que por aquel entonces tenían 10 años. Estaban en cuarto grado de la escuela intermedia Horning.
¿vale? Y un día Peyton ve como Morgan está almorzando sola en el patio. Entonces le da un poco de ternura y entonces decide acercarse a hablar con ella. Poco a poco van hablando y se van haciendo amigas. ¿Qué pasa? Que son dos personas muy diferentes, ¿vale? Porque Peyton le gustan más las cosas infantiles, las casas de muñecas, las Barbies, ese tipo de cosas. Lo cual es normal porque tiene 10 años, entonces es totalmente normal que le gusten ese tipo de cosas. Pero a Morgan le gusta totalmente lo contrario, las cosas más oscuras, las historias de terror y los creepypasta. Que los creepypasta son historias que se van subiendo a un foro y entonces otros usuarios las van cogiendo, modificando, añadiendo y así entre todos crear una historia de miedo, ¿vale? Y esos son los creepypasta. ¿Qué pasa? Que eso a Peyton no le gusta nada. Ya que además en ese momento ella estaba muy enfocada en sus estudios, las extraescolares, y además hacía poquito tiempo se había apuntado a un refugio de animales para ayudar y todo eso. Entonces, como veis, son muy diferentes, pero se llevan muy bien, se ríen mucho juntas, entonces hacen mejores amigas. 2 años después entra entonces la tercera amiga, Anissa Weier, ¿vale? Que primero entabla amistad con Morgan, porque al empezar a hablar se dan cuenta de que son muy iguales y que tienen los mismos gustos. Le gustan también las historias de miedo y los creepypasta, que se pasa mucho tiempo ahí. Y claro, cuando entra hay que decir que Peyton sí que no le gusta demasiado, porque claro, es otra persona que no tiene los mismos gustos que ella y además hay que decir que Anissa no se portaba bien con Peyton, se metía con ella, le hacía algunas burlas, entonces claro, hay que decir que para Peyton, en ese momento una niña de 12 años, entra una persona en el nuevo grupo y ve como encima a lo mejor le puede ir poco a poco quitando a su mejor amiga, porque al ser tan iguales, pues claro, a lo mejor ellas dos acaban siendo súper amigas y tú te vas quedando más atrás, porque no tenéis los mismos gustos y eso. Entonces imaginaos para una niña de 12 años estar en esa situación, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que ella aguantaba y ahí estaba, las tres amigas juntitas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, al hablar Morgan y Anissa le cuenta sobre el Slenderman, ¿vale? Y en aquel momento, claro, hay que decir que si nos situamos en 2014 se llevaban mucho los creepypasta y todo ese tipo de cosas, ¿vale? En ese momento estaba como el boom en los creepypasta, porque se creaban además historias de personajes conocidos y los hacías terrorífico, como es el caso de Mickey Mouse. Hay un creepypasta que habla de él y que lo pasa a una historia totalmente lo contrario al que conocemos nosotros como Mickey Mouse. Y entonces, claro, hablando, pues eso, Anissa le presenta a Morgan a Slenderman. Y ahí es cuando os voy a presentar al famoso personaje Slenderman. Slenderman es un personaje ficticio creado por Erik Knudsen, no me va a salir nunca ese apellido, en el foro Algo Horrible, con el seudónimo Víctor Surge. Se inspiró en famosos escritores como Lovecraft y Stephen King. Y lo creó para un certamen de Photoshop en el cual tenían que coger una imagen ya existente y modificarla para que llegue a ser algo terrorífico. Y de ahí crea a Slenderman, que es un hombre muy alto, de 2 a 4 metros, con los brazos muy largos, que lleva como una especie de traje negro y que no tiene rostro, que se esconde en los bosques, detrás de los árboles, para, sobre todo, atrapar a niños, ¿vale? Y que cuando los atrapa saca como 8 brazos para poder cogerlos, ¿vale? Y hay que decir que por aquel entonces, si nos situamos en esa época, yo me acuerdo que Slenderman era algo bastante conocido.
yo recuerdo que en mi grupo se hablaba bastante de eso, vimos vídeos y todo, no sé cómo llegamos a empezar a hablar de Slenderman, pero sí que se hablaba. Además que estaba el juego y es eso, y si tú te metías en YouTube y veías un montón de gente que decía que realmente lo habían visto. Había vídeos y todo eso, y hay que decir que en ese momento la tecnología no estaba tan avanzada. Entonces, claro, tú te podías llegar a creer que esos vídeos eran reales, no es como ahora que con la IA se puede hacer maravillas. Pero bueno, me acuerdo que en mi grupo además llegamos a jugar al juego por aquel entonces de Slenderman, que la verdad es que daba bastante miedo. Es verdad que éramos niños, pero daba bastante miedo. Es que yo creo que Slenderman fue como por aquel entonces nuestro nuevo hombre del saco moderno, ¿sabes? Un poco ya modernizado y todo eso. No sé, pero vamos, mucha locura. Según el portal creepypastafandom.com, se desconoce si realmente Slenderman absorbe, mata o si simplemente se lleva a los niños a otro lugar. Además, se desconoce su comportamiento, si es bueno o si es malo. Es que es un personaje tan ambiguo que no se sabe, porque hay diferentes personas que creen que es malo, que simplemente viene para hacerte daño, pero hay otros muchos que piensan que es como el protector de los niños, que es el típico que te está protegiendo y todo eso. Y entonces, claro, imaginaros para unos niños tan pequeños lo que puede significar en esas edades, cuando tú te puedes llegar a sentir muy solo, y que hay que decir que en la edad al principio de la adolescencia es cuando lo más importante son tus amigos. Entonces, si no tienes amigos, si te sientes muy solo y todo, pensar que hay una persona que está ahí para protegerte te puede reconfortar mucho cuando eres un niño tan pequeño. Entonces, pues claro. Además, hay que decir que en el foro creepypastafandom.com también se dice que realmente Slenderman también está sacado de mitología rumana, alemana y inglesa, y que además aparece en pinturas rupestres de Brasil, en la cual se ve el personaje de Slenderman. Como que no es tan mentira todo, pero bueno, eso ya hay que ver si te lo crees o no. Al final, al ser una persona tan ambigua que no se determina mucho, vete tú a saber, pero bueno, ahí está. Eso es lo que dicen. Y claro, entonces volviendo a Anissa y a Morgan, cuando Anissa se lo presenta a Morgan, el personaje de Slenderman, le encanta. Al final las dos acaban encantándole ese personaje y ellas se creen que es el protector de los niños. Y entonces deciden pues cómo seguirlo. Y que para que Slenderman esté contentas con ellas, pues tienen que hacer algo por él. Para que Slenderman te proteja, tú tienes que hacer algo a cambio de eso. Y entonces pues ellas estaban dispuestas a hacerlo. Y ahora nos vamos al día de los hechos. Y ahora, volviendo a los hechos, al 31 de mayo, cuando están esas tres amigas en el bosque, empiezan a jugar al escondite. Y Morgan es la que cuenta, mientras Anissa y Peyton se van a esconder. En una de esas, que Anissa coge a Peyton del brazo y la tira al suelo y le dice: escóndete aquí. Peyton al principio se queda un poco parada y preocupada, porque dice: a ver si me va a volver a pegar, porque ese mismo día en los aseos del parque ella le había intentado pegar. Entonces, a ver, pero no, es para que se esconda. Cuando llega Morgan y de repente saca un cuchillo de 12 centímetros que había traído de su casa. En ese momento Morgan está como un poco asustada y todo, y le pasa el cuchillo a Anissa y le dice: no puedo, hazlo tú. Entonces Anissa le dice: no, dijimos que esto lo ibas a hacer tú puedes, ponte como una tigresa y mátala. Eso es lo que dijo ella, ¿vale? Entonces Morgan vuelve a recuperar el cuchillo y le dice: vale, pero lo haré cuando tú me lo digas.
Entonces Anissa se levanta, se separa 1 metro de Peyton y le dice: ahora, hazlo ahora. Entonces Morgan se pone encima de las piernas de Peyton, se agacha y le susurra: lo siento. Y coge y empieza a darle estocadas por todo el cuerpo. Lo que me parece increíble. Entonces, cuando Morgan se cansa o decide que ya es suficiente, se levanta y es cuando Anissa se acerca a Peyton y le dice: date la vuelta, que así la sangre tardará más en salir y mientras tanto nosotras vamos a buscar ayuda. O sea, perdona, vosotras me acabáis de hacer esto y ahora me estáis diciendo que primero me ponga boca abajo para que la sangre me tarde más en salir, cuando es mentira, es totalmente al revés, la gira saldrá antes. Y segundo, que vas a buscar ayuda. ¿Ayuda de qué? Pero si vosotras habéis decidido hacerme esto, ¿cómo que vas a buscar ayuda? No, simplemente ellas habían cumplido su plan, ellas habían hecho lo que querían hacer, lo que llevaban tiempo deseando. Entonces, claro, para ella ya estaba cumplido lo que les había pedido Slenderman, supuestamente. Y decide entonces irse y dejar a Peyton ahí. Entonces, imaginaros, Peyton recibió 17 estocadas por todo el cuerpo, ¿vale? 5 fueron en el brazo, 7 en la pierna, otra en otra pierna, una la afectó al estómago, otra al diafragma, otra se quedó a menos de 1 milímetro de una arteria principal. Vamos, que si llega a ser un poquito más al lado, ya está, ya no habría Peyton. Vamos, es que imaginaros lo que es para una niña de 12 años ver lo que te está haciendo tu mejor amiga por aquel entonces. Vamos, no me quiero imaginar lo que le pasaría por la cabeza a Peyton. Estaría alucinada totalmente, vamos. Entonces, claro, esa niña decide, tal y como está, ir arrastrándose hasta una carretera. Porque solamente pensaría: si yo me quedo aquí en medio del bosque no me va a encontrar nadie. Entonces mejor si intento moverme. La fuerza de voluntad, las ganas de sobrevivir que tenía esa niña me parece brutal, vamos, pero brutal. Y entonces ahora vamos a hablar de un hombre, Greg Steinberg, no me va a salir el apellido tampoco, que decide ese día, este sábado por la mañana, dar una vuelta en bici. Cuando pasa por una carretera en la cual no pasa mucha gente y ve a una niña en la acera al lado de la carretera, vamos. Y se acerca y ahí es cuando se ve que está llena de sangre. Entonces esta niña le dice: por favor, ayúdame, me acaban de apuñalar. Claro, este hombre tarda 0 segundos en darle su botella para que pueda beber y mientras tanto llamar a emergencias. En la llamada se escucha que Greg está tranquilo pero muy preocupado porque ve que esta niña ha perdido mucha sangre y que necesita que le ayude. Entonces llega emergencias ahí y hay un policía. Y antes de subirla a la ambulancia, el policía se acerca y le pregunta: ¿quién te ha hecho eso? Y entonces Peyton dice: ha sido Morgan, mi mejor amiga. Entonces pues llevan a Peyton al hospital y ahí directamente al quirófano porque tenía muchos órganos vitales que estaban en peligro. Tardó esa operación unas 6 horas, ¿vale? Hay que decir que, claro, el policía, en cuanto se entera, avisa a los padres de Peyton, que van corriendo al hospital a rezar a lo que sea para que, por favor, que mi hija sobreviva a lo que le acaba de pasar. Claro, ellos también están alucinando. Y claro, pero ahora nos preguntamos: ¿y entonces dónde está Anissa y Morgan? Porque de momento no sabemos nada de ellas. Pues estas dos
se fueron al supermercado, Walmart, donde quisieron ir a los aseos para poder limpiarse. Hay que decir que nadie vio a esas niñas cuando es un sábado a principio del mediodía, vamos a decir, sobre las 12 o así, 12:01, estaban ahí las niñas y nadie las vio, sobre todo porque al menos Morgan debería tener algo de sangre encima, tendría que llamarte la atención. Pues nadie se dio cuenta de esas niñas. Entonces eso, entran en los aseos para limpiarse la sangre que tienen y todo eso, y luego cuando salen se dirigen al bosque. Van caminando, 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 ¿y sabéis cuántos kilómetros caminaron estas dos niñas? 14 kilómetros, que no es poco, porque vamos, es una barbaridad. Pero ¿sabéis por qué estuvieron tanto tiempo caminando? Fue porque estaban buscando la mansión de Slenderman, que según habían visto por ahí estaba en el Parque Nacional Chequamegon-Nicolet, ¿vale? Según ellas, la mansión de Slenderman estaba ahí. Entonces, pues la policía al final las encuentra en una carretera interestatal 94, que ellas estaban sedientas de todo lo que habían hecho y lloriqueando porque al final no habían conseguido encontrar la mansión de Slenderman, claro. Ahora empiezan los interrogatorios de Morgan y Anissa, que fueron por separado. Por la parte de Morgan no mostraba ningún tipo de arrepentimiento, no lloró en ningún momento, y lo primero que le preguntó al policía cuando entró en la sala de interrogatorios fue si estaba viva Bella. Que Bella es como llamaban a Peyton, es como el apodo que le puso Morgan desde prácticamente el principio de su amistad con Peyton, y así tanto Anissa como Morgan se refieren muchas veces a ella así. Entonces el policía le dice que no lo sabe, que la están operando y que hay que esperar. Y esta contesta, vale, era solo por saber. Claro, el policía está un poco flipando con el comportamiento de esta niña y entonces le pregunta que si está arrepentida de lo que ha hecho. A lo que Morgan contesta que lo he pensado, pero que el arrepentimiento no lleva a ninguna parte y que es mejor vivir sin culpas. Entonces el policía le pregunta que si sabe las consecuencias que va a tener por lo que acaba de hacer. Y ella dice que no lo sabía realmente, sabía que iba a tener problemas, pero que mami dice que todo lo que haces siempre te alcanza. Y pues me alcanzó. Hay que decir que tanto Morgan como Anissa decían que lo habían hecho por Slenderman, que si no lo hacían, iba a matar tanto a ellas como a sus familias y que por eso lo hicieron, supuestamente. Por la parte de Anissa hay que decir que ella sí que estaba más arrepentida, pero que, como dijo ella, era necesario, que si no, Slenderman se iba a enfadar con ellas y las iba a matar, como ya os he dicho. Y que además ellas querían ser como las servidoras de Slenderman y que para eso tenían que hacer lo que él les pidió y que entonces él las aceptaría en su mansión, que por eso después de hacerlo ellas se dirigen hasta ahí, luego pasa que no lo encuentran, pero ese era el plan. Claro, después de seguir interrogándolas y yendo a sus casas a investigar, la historia cada vez se vuelve más terrorífica cuando se dan cuenta de que realmente esto está muy bien pensado desde hace mucho tiempo. Y además de la desensibilización que tenían estas niñas, porque no mostraban ningún tipo de empatía hacia Peyton, pero nada de nada. Hay que decir que Anissa, antes de conocer a Morgan, no tenía amigas. Morgan es prácticamente su primera amiga en el mundo. Entonces, claro, antes de eso ella lo pasaba muy mal en el colegio, parece ser que hasta se metían con ella
y hay un profesor que dice que casi cada 2 semanas la veía llorando por ahí. Claro, yo me pregunto, tú como profesor ves a una niña de que 10 años, 10, 11 o así, llorando tanto y no te preguntas qué pasa, ¿no? No nos importa mucho, ¿verdad? Bueno, prefiero no hablar de ese tema porque la verdad es que me calienta bastante. Muy indignada sobre ese tipo de cosas. Y bueno, y también sobre Morgan, también al entrar en su cuarto encuentran libretas enteras con dibujos de Slenderman y de todo, de lo que hay que hacer, de matar y tal y cual. Y además en su tablet todas las historias que veía de terror y todo, que prácticamente solo veía eso, solo veía historias de terror, de gore, la creepypasta y ese tipo de cosas. Además, la madre de Morgan dice que, claro, después, que cuando ya ha pasado todo, es cuando tú te vas replanteando lo que ha ido sucediendo en la vida de tu hija y hay pequeños momentos en los que dices, uy, si hubiera estado más pendiente, a lo mejor, quién sabe. Uno de esos momentos es que dice que cuando le pusieron la película de Bambi, tenía mucho miedo, como supongo que muchos padres en ese entonces, que lo pasara mal la niña al ver la muerte de la madre de Bambi, pero no pasó así. Lo único que dijo fue, corre Bambi, corre, pero que no mostró ninguna empatía, no lloró ni nada de eso por la madre de Bambi. Y que así tiene como varias películas que sabe que su hija no reaccionó como se supone que reacciona un niño tan pequeño al ver algo así, vamos a decir. Pero claro, todo ese tipo de cosas en su momento tampoco caes mucho en la cuenta, supongo. Digo yo que sería así. Y claro, ¿qué pasa? Que al investigar y todo, la historia cada vez se va volviendo más terrorífica cuando se dan cuenta de que realmente lo que habían hecho lo habían planeado desde hace muchos meses, que no fue de hace una semana, no, lo tenían muy planeado. Porque sabían que hasta habían inventado un idioma para poder hablar entre ellas y que nadie se enterara, sobre todo Peyton. Y una de esas palabras era viaje al campamento, que era bosque, y cracker, que era cuchillo, ¿vale? Además, en el interrogatorio, Morgan les cuenta que realmente el día de su cumpleaños, esa noche, tenía pensado, había puesto su alarma a las 2 de la mañana, ¿vale? Con los auriculares para que Peyton sobre todo no se despertara, y entonces ahí se despertarían, la matarían, la taparían con una manta y se irían. Ese era el primer plano. Pero que Morgan, cuando se despertó y todo, le dio pena, no sé, porque ella lo que dijo es que la quería dejar viva un día más, lo cual me parece una frase terrible por parte de una niña tan pequeña, pero bueno. Y después ese era como el plan de Morgan. Pues después Anissa tenía otro plan que según Morgan no le parecía muy bueno, pero bueno. Y es que, si recordáis, cuando van al parque y entran en los aseos del parque, hay un momento en que Anissa le coge la cabeza y la intenta estampar contra la pared. Pues Anissa dice que lo que pretendía es que se quedara dormida, desmayada, vamos. Porque todo el mundo sabe que es mucho más fácil matar a alguien cuando no tiene los ojos abiertos y mirándote y está tranquilito durmiendo, es mucho más fácil. Y que además a ella no le gustan los gritos y no quería escuchar como Peyton estuviera gritando y todo eso, pero que tampoco sale en ese momento. Vamos, que era algo que tenían muy planeado, no es algo que surgió porque sí. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Entonces, claro, al hablar con estas niñas, deciden hacer que tengan una entrevista con el psicólogo para ver si tienen algún trastorno o alguna enfermedad o algo, porque no es normal el comportamiento de estas niñas. Y entonces, pues el psicólogo, el psiquiátrico, dice que Morgan
tiene esquizofrenia, ¿vale? Por eso veía como personas, lo que para su madre eran como amigos invisibles, pues podía ser debido a su esquizofrenia. Porque hay que decir que después, varias veces, Morgan les dijo a sus padres que veía personas y que veía cosas, ¿sabes? Pero claro, ellos lo achacaron a que era una niña pequeña, que es normal que a lo mejor tenga un amigo imaginario o que por cualquier cosa ese día había tenido miedo, y lo típico que dices, no quiero estar en mi cama porque tengo miedo de que haya algo debajo de la cama, ¿sabes? Pero que a lo mejor no era cosas de niños, sino que es porque la niña tenía esquizofrenia. Tengo que deciros que en el documental de HBO, claro, hablan los padres de Morgan y el padre dice que él también tiene esquizofrenia y que no se lo habían dicho a sus hijos, que no consideraban habérselo dicho a sus hijos, ¿vale? Que eso me parece la primera locura que puedes hacer. ¿Cómo le puedes esconder algo que me parece tan importante a tus hijos? Pero bueno, pasando de ahí, si tú sabes que tienes esquizofrenia, ¿cómo puede ser que no hagas un test para saber si tus hijos también podrían tener tu misma enfermedad, ya que tú sabes que la tienes? Es que, no sé, me parece que es de no pensar demasiado. ¿Qué quieres que te diga? No lo entiendo. Por esa parte es algo que no entiendo. A ver, también hay que decir que nuevamente la esquizofrenia se suele diagnosticar más adelante, no tan joven como era en este caso Morgan. Y por la parte de Anisha se dictamina que tiene trastornos mentales, ¿vale? Y poco más. Y con todo esto, pues ya nos vamos al juicio. Pero claro, antes de ir al juicio tengo que deciros que ellas en todo momento colaboraron con la policía, cualquier cosa que les pedían, que les pidió ADN, tal cual, cualquier cosa, ellas colaboraron, en ningún momento pusieron pegas ni nada de eso, lo cual hizo que la investigación fuera mucho más corta y mucho más rápida, claro. Y ahora sí, nos vamos al juicio. En 2017 comenzarían los juicios, que fueron por separado, y antes de empezar tengo que deciros que, claro, que hay que decir que esas niñas eran menores de edad, entonces lo normal es que serían juzgadas por un tribunal de menores. Pero ¿qué pasa? Que el juez dijo que le parecía un caso tan serio que no podía no ser juzgada de manera seria. Porque no es que fuera un accidente, no es que lo típico que puedes estar jugando, peleándote con una amiga, que la empujes, que se caigan de malas maneras y entonces que muera en el acto. Este no era el caso, esto fue muy planeado, muy organizado, y entonces el juez dijo que iban a ser juzgadas como adultas, a lo cual a mí me parece bien, porque si no significaría que esas niñas a la edad de 18 estarían fuera y súper bien y súper tranquilamente, lo que pasaría en España, vamos. Pero no fue así, fueron juzgadas como adultas. Entonces ahora empezamos, fue por separado. Primero fue Anisha, que se declaró culpable de homicidio en segundo grado y le pusieron la condena de 25 años. Pero en 2021 ella pidió la libertad condicional y se lo aceptaron, y ahora está viviendo con su padre, monitorizada, eso sí, las 24 horas del día. Por la parte de Morgan, hay que decir que los abogados quisieron argumentar para bajarle la condena, pues eso, que tenía esquizofrenia, en que tenía trastornos del espectro psicótico y que percibía delirios, que tenía creencias paranoicas, a lo cual eso podría haber afectado a la hora de, por eso se podía creer la historia de Slenderman y todo eso, por su esquizofrenia. Pero igualmente el juez la condenó a 40 años en un centro psiquiátrico de salud que se llama Wimbardo. También hay que decir que Anisha fue a un centro psiquiátrico, perdona que no lo he dicho antes.
Y después de varios intentos, ella también intentó, Morgan, pedir la libertad condicional, pero el juez, que fue el mismo que la declaró culpable a los 40 años, no lo denegaba, porque según él cree que Morgan aún no está capacitada para salir a la sociedad y estar en esta sociedad y todo eso, que puede seguir siendo un peligro. Y entonces por eso de momento se lo ha denegado. Ahora que ya hemos acabado los juicios, bueno, tengo que deciros que Peyton no fue al juicio, que la que declaró por ella fue su madre. Supongo que a lo mejor pues con todas las heridas que tenía y todo lo que le tenía que hacer la niña, pues no podría estar en el juicio. Ahora hablaremos un poquito de Peyton, que es la víctima y la superviviente de este caso. En septiembre de ese año, Peyton por fin empezó a retomar su vida, porque claro, decía que estando en su casa pensaba demasiado en ello. Además de que ahora sabía que las 2 personas que le habían hecho eso estaban encerradas, entonces estaba a salvo. Entonces pues podría retomar, ir a la escuela y todo eso. Además que a pesar de todo eso, recibió 25 cirugías para poder intentar arreglar todas las cosas, especialmente el estómago, el diafragma, todo, que lo tenía bastante dañado. Pero lo peor de eso son las heridas psicológicas que le quedó a esta niña, porque durante mucho tiempo estuvo durmiendo con su madre y debajo de la almohada se ponía unas tijeras, pues las cogía, las tijeras se pueden quitar, y entonces solamente una parte de las tijeras las ponía debajo de su almohada. Supongo que así se sentía más tranquila a la hora de dormir. Y claro, después de un tiempo fue aceptando lo que le había pasado y todas sus heridas, y quiso sacar algo positivo de todo esto y decidió que iba a estudiar medicina, ya que ella había estado rodeada de médicos y enfermeros y ahora ella quería poder en algún momento salvar las vidas de otras personas, lo cual por lo menos sacó algo bueno de toda esta historia horrible. Además, ella, respecto al ataque, dijo que realmente ella no sintió nada, que en un primer momento fue como una ola de frío y que ya dejó de sentir. Es como que su cuerpo estaba en tan estado de shock que no sintió prácticamente nada. Lo único es que sentía que se iba, que su vida se le iba, y por eso solamente decidió ir arrastrándose, porque dijo, es que si me quedo aquí me voy a morir, entonces tengo que salir de esta. Increíble esta niña, ¿verdad? Además también habló de la amistad, claro, de Morgan, que es la que era para ella su mejor amiga y quien la acuchilló al fin y al cabo, y dijo que realmente, por muy distintas que eran, se lo pasaban muy bien juntas, se reían muchísimo. Morgan era una chica muy espabilada y que además que la cuidaba, la protegía. Ella se sentía muy bien, en ningún momento se imaginó que su mejor amiga le podría hacer algo tan horrible. Y también dijo que cree que realmente todo lo malo que tenía Morgan, de cierta manera, como que se potenció al estar con Anissa. Pero qué valiente esa niña. Bueno, y hablando de este caso, pues tengo que deciros que al principio, realmente cuando empecé a investigar sobre qué caso iba a hablar hoy y vi lo de Slenderman, claro, me llamó mucho la atención porque al final Slenderman es algo que yo he vivido. Es un personaje que a mí también cuando era pequeño me daba miedo, entonces por eso, de cierta manera, no me interpretéis mal, me emocionaba traer esto porque yo podía entender de mejor manera este caso. Pero claro, cuando fui investigando y vi el caso de Peyton,
pues se me heló la sangre, la verdad. Pensar en una niña tan pequeña, lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que sentir, que tu mejor amiga te haga eso, es que yo lo pienso a día de hoy, que un día mi mejor amiga coge y me hace eso y no sabía ni yo qué pensar y yo soy adulta. Entonces una niña tan pequeña, el después ya no es el momento, sino el después, es que no me quiero imaginar cómo lo duro que ha tenido que ser para ella aceptar que tu amiga te hizo esto, no sé, y luego esa niña cómo puede confiar en otra persona, es que no sé, pobrecilla. Además de que hay que decir que si veis el documental de HBO que os he dicho al principio, ahí se ven los interrogatorios que le hacen a Morgan y a Nisa y cómo se expresan, tan frías, las palabras que a veces usan, no sé, es que es tan loco este caso. Pero claro, es que también cuando hay un momento en que la madre de Morgan dice que hacía solamente un año y poco que su hija sabía que Papá Noel no existía, que antes para ella Papá Noel era real, era el que le traía los regalos en Navidad. Entonces, si lo piensas de esta manera, si para esta niña es real Papá Noel, ¿cómo no va a serlo Slenderman? ¿Por qué Papá Noel tiene más veracidad que Slenderman? ¿No? Es que realmente son dos personajes ficticios que no lo inventamos y ahí están. Entonces, claro, se puede llegar a entender por esa parte, además de que se sabe, en el juicio se dijo, de que son niñas muy pequeñas, 12 años cuando pasó todo esto, y que no tenían el cerebro tan desarrollado como se tiene una persona adulta, claramente. Y por eso en esa edad no se tiene tan claro la línea que separa el bien del mal. Pero no sé, a pesar de eso igualmente y de la enfermedad, sobre todo Morgan, de esquizofrenia, no sé, me parece muy, muy loco todo, muy, muy horrible pensar en Peyton, en lo que tuvo que vivir y todo eso, y luego y seguir viviendo, es sobre todo el después. Es que no me hago a la idea de cómo puedes seguir con tu vida, seguir haciendo amigos así, confiar en las personas, no sé, me parece todo muy, muy horrible y muy asqueroso, la verdad, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dejadme por comentarios lo que pensáis vosotros y yo os leo. También pediros perdón si tengo la cara un poco hinchada y todo, porque la verdad es que he estado bastante enferma estos días y aún estoy con mocos, la garganta bastante seca y eso. Así que perdonad si no me ha salido perfecto. Y nada, creo que eso es todo por hoy, así que nos vemos en el próximo caso. ¡Adiós!